Sí, Doc, ahí se ve. Bueno, yo en la clase esta de traumatismos torácicos, uso este tema que lo di en el congreso porque hago una recopilación de varios, perdón, de varios textos. Por lo tanto, me tocó en ese momento dar esta charla, hace unos años atrás, y a una clasificación de traumatismos torácicos prácticamente diseñada por mí, que me resulta didáctica. Y aclaro esto porque van a encontrar en los textos como a la venta otras clasificaciones de traumatismo torácico que obviamente son correctas, pero me resulta desde el punto de vista académico eh, fácil de entender esto, que sería la comprensión de varias clasificaciones nada más. Bueno, ¿qué pasa con el traumatismo torácico? Podemos decir que es la segunda causa de muerte por trauma. Y se salvan, habíamos hablado en las clases anteriores, que del 100% que se morían en trauma, se podía salvar un 80% si se usaban las normas preestablecidas de asistencia del politraumatizado. Habíamos dicho que había un grupo que se moría en el sitio por el trauma en sí, otro grupo en el traslado, en la asistencia inicial, y otro grupo en el post-tratamiento definitivo, ya sea por complicaciones, por sepsis. Del porcentaje de la asistencia inicial se puede salvar el 80% con asistencias preestablecidas como la estamos dando nosotros, y como las marcó en su momento el Colegio Norteamericano de Cirujanos con las normas ATLS. Todavía no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Todavía no. Sí, 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 se Doc, se ve. ve. Se ve perfecto, no se preocupe. Debe Bueno, ser bueno. debe ser su equipo nomás, señor. Bueno, voy a salir y entrar. Bien. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que siendo esta la segunda causa de muerte por trauma, el 85%, no requiere cirugía mayor. O sea, con maniobras decir, no tan complicadas se pueden salvar a esta gente. ¿Está? Por lo tanto, esas maniobras las debe manejar el emergentólogo, no precisamente tiene que ser el cirujano torácico el que las ponga en marcha. La sobrevida dependerá, sí, de la rapidez y la eficacia de la atención prehospitalaria. O sea, no me debo dormir en la asistencia inicial y debo trasladarlo rápidamente al centro adecuado. Habíamos hablado en la clase anterior y miramos unos videos de la cinemática. Siempre en trauma, la cinemática orientará a la existencia de los traumas torácicos. ¿Qué parte se dañó? ¿Qué órgano se dañó? ¿Qué complicación tiene? Viendo la cinemática voy a tener una gran idea al respecto. La evaluación inicial debe servir para detectar la mayoría de las lesiones torácicas. No necesito tantas complicaciones. Y miren estos casos. Por ejemplo, acá donde estamos trabajando, sacamos una víctima de este vehículo que lo lleva el tren. Acá donde nos metimos con un expansor de hierro,
Nos metimos acá adentro y desde acá adentro la sacamos a la víctima. Las víctimas deben ser asistidas ya en el sitio, inclusive estando atrapadas. Y de esa manera trasladarlas. Teniendo en cuenta la estructura anatómica del tórax, vemos que tenemos piel, celular subcutáneo, músculos, huesos y debajo de los huesos los órganos vitales, fundamentalmente en la parte anterior. Acá tenemos que tener en cuenta, siguiendo la parte anterior, las lesiones que van a ir pegadas al esternón, en la región tóraco-abdominal, que a la derecha tendremos a nivel del cuarto espacio intercostal, tendremos el hígado, a la izquierda tendremos el estómago, el colon, el vaso, en el retroperitoneo tenemos de ambos lados los riñones, y en la zona que corresponde, línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal, línea hemiclavicular, la silueta cardíaca, y si vemos desde el punto de vista posterior, está protegido por la escápula, pero en su centro, por la columna, y en el espacio espino-escapular, tenemos los vasos como aorta descendiendo y la vena cava ascendiendo. ¿Está? La observación, la palpación y la percusión son el bastión fundamental en la evaluación del tórax. Y así podemos decir que tenemos lesiones que no comprometen el espacio pleural, ni los órganos adyacentes. Podemos tener heridas que asustan, hematomas importantes, y si la ventilación es adecuada y el pulmón no ha estado dañado y el espacio pleural no ha sido dañado, no tendremos complicaciones de la ventilación y de la circulación. Estas heridas que no comprometen el espacio pleural ni órganos adyacentes pueden ser tratadas como una herida común tranquilamente. Fíjense, esta herida que asusta, uno puede meter la mano acá, se explora, no pasa al espacio pleural, esto debería de arma blanca, el paciente está tranquilamente sentado, por lo tanto es tratado como una herida de piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Se hará la toler correspondiente, la sutura adecuada y el paciente está bien atendido. En este caso, una herida crónica, que ha sido tratada, fíjense, con azúcar, de una paciente que tuvimos, que recibió un escopetazo. El daño pulmonar no fue importante por la perdigonada, no tuvo neumotórax, por lo tanto se lo trató la herida como una herida convencional, que se infectó y luego se la trató con sacaroterapia. Fíjense, las lesiones que comprometen la pared y los pulmones y no el espacio pleural. Lesiones que comprometen la pared, los pulmones y no el espacio pleural. ¿Qué quiere decir esto? Una lesión que ha dañado el pulmón y no hay neumotórax ni hay hemotórax. ¿Está claro? Ese paciente tendrá dolor torácico por la contusión, puede llegar a tener una ventilación inadecuada, el movimiento torácico va a ser paradójico y puede existir una contusión pulmonar. En este caso, en este paciente hay daños de la pared, puede haber un hematoma pulmonar, una contusión pulmonar, pero con espacio pleural presente. ¿Está? El movimiento paradójico del pulmón, ¿qué significaba? Cuando inspiraba, ese sector móvil se hundía, y cuando se expira, el sector móvil hace el movimiento inverso.
Antes se pensaba que había un movimiento de aire de un pulmón al otro pulmón, y resulta ser que la hipoxia ocasionada por este tipo de trauma es por la seriedad o no que pueda llegar a tener el pulmón contundido. Es por la contusión pulmonar. Si vemos este esquema, la costilla tiene fractura de 2 o más costillas en 2 o más puntos de la misma. Fíjense este esquema más categórico. Acá tenemos, no hay neumotórax, pero sí en este no, en este sí, vemos que hay una imagen de vidrio esmerilado en la placa pulmonar, que es el equivalente de una contusión pulmonar. Este es un tórax móvil sin contusión pulmonar, y este es un tórax móvil con contusión pulmonar. ¿Está claro? Dependerá de la magnitud del trauma. Este paciente debe ser tratado de forma más seria, puesto que su ventilación está comprometida, y en algunos el tratamiento inicial correspondería a analgesia para que él pueda ventilar tranquilamente y kinesioterapia, y en su defecto un respirador a presión positiva. Antes se trataban con fijaciones de las costillas, con pesas, van a encontrar en los textos, y un montón de adminículos. Luego se pasó siempre al respirador con presión positiva, o sea, PIP, y hoy por hoy se hace analgesia, si es necesario la ventilación positiva, y si el paciente debe ser operado por algún otro motivo, no por este, ya sea un hemotórax o una lesión más importante, se fija de paso en las costillas. Acá pueden observar en esta placa que tenemos la destrucción de la parrilla costal con hundimiento. Esto puede estar de esta manera, así engranado a las fracturas, así, o detrás, o sea, no se mueve en ese momento, y cuando lo trasladamos al paciente, hace las costillas este movimiento y empieza a moverse el tórax. Tórax móvil, de ahí su nombre. Tórax inestable, también por la misma razón, y que origina la respiración paradójica. Fíjense, este es el hemitórax dañado, este sí ya tiene compromiso en la ventilación, porque tiene compromiso pleural con el hematoma pulmonar que tiene, perdón, no pleural, sino pulmonar, que tiene el lado derecho. Fíjense en comparación al lado izquierdo. Consecuencias de este tórax móvil: la contusión pulmonar subyacente del segmento móvil. Ese es el daño más importante, no son las costillas. Disminuye la capacidad vital, proporcionando, está relacionada a la cantidad de pulmón comprometido por el hematoma pulmonar. Hay un aumento del trabajo respiratorio por el dolor de las costillas, y ahí sí entra a tallar esto, y el movimiento, en el movimiento respiratorio hay una retención de secreciones. Como no se ventila correctamente, hay una retención de secreciones. ¿Está claro? Sí, Doc. Esta retención de secreciones provoca infección a ese nivel. ¿Está? Esa infección a ese nivel puede llevar a la sepsis. Por lo tanto, a la complicación generalizada del paciente. ¿Puede explicar, doctor, por qué habría una retención de secreciones? ¿Sí? No entendí. El paciente respira cortito, por decir así, porque le duele el hemitórax que tiene la fractura. El alvéolo no alcanza a inflarse como corresponde, entonces no se oxigena. Las fimbrias no alcanzan a liberar las secreciones que hay en los bronquiolos. Eso origina la retención de secreciones.
El pulmón contundido tiene hematomas y coágulos en los alvéolos, que no pueden ser expulsados por el dolor y por la poca ventilación que tienen, ocasionada por el dolor. Eso se infecta. ¿Se entendió? Sí, genial, muchas gracias. El manejo de esto, siempre todo politraumatizado, hay que oxigenarlo con oxígeno al 100% y a 11 litros, hasta que sea descubierto que no se necesita. Yo tengo a alguien traumatizado, le pongo una máscara, si ventila, a oxígeno 100%, ¿está? Y que respire. Después tengo un momento para sacar. Eso grábense, sobre todo si están en el servicio de emergencia del hospital o si están en cualquier lugar que se atiende politrauma. En este caso, la oxigenación, la analgesia, para que el paciente ventile, expandiendo su pulmón lo más que pueda, la inmovilización, si estoy en el lugar del accidente, lo voy a acostar sobre el lado donde tiene el trauma. Entonces, el piso, la tabla larga, oficiará como si fuera una férula. Ese lugar no se moverá y dolerá mucho menos. Y si es necesario, deberá usarse la ventilación positiva, pero eso no se hará en el traslado, sino a nivel de un servicio de terapia intensiva o del shock room. Ahora vemos, entonces estamos, lesiones que solamente asistían piel, músculo, y ahora lesiones que dañan piel, músculo y hueso, lesiones que dañan piel, músculo, hueso y pulmón, y ahí vamos avanzando. Ahora lesiones que comprometen piel, músculo, hueso o ninguna de esas cosas, pero sí lo comprometen al espacio pleural. El espacio pleural, el espacio que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, está ocupado o ha desaparecido o se ha vuelto real, mejor dicho. El espacio virtual desapareció y se transformó en real. Ocupado por aire, en este caso, neumotórax, u ocupado por otros elementos que podemos ver más adelante. El neumotórax, ¿qué va a ocasionar? Falta de aire, disnea. Obviamente puede deberse a una contusión, podemos ver equimosis. Va a tener dolor a la excursión torácica y el paciente se va a autoferular, o sea, va a venir hacia nosotros o lo encontraremos a él, luego del trauma, como que si se estuviera sosteniendo el lado donde has recibido el trauma. Autoferulización. Puede haber un hematoma importante a ese nivel, y a la palpa, cuando lo tocamos, el paciente va a decir, si está consciente, no va a querer que lo toquemos a ese nivel, porque él se está protegiendo inclusive. Pero vamos a sentir dolor e inclusive podemos sentir que la costilla hace este movimiento, que es el signo de la tecla de la fractura costal. A la percusión del hemitórax, el espacio es real. Entonces no vamos a tener la sonoridad pulmonar, vamos a tener una hiperresonancia. En la ocultación, ahí no va a haber, no va a estar el pulmón que se infla. Por lo tanto, vamos a tener una disminución o ausencia de ruidos del murmullo vesicular del lado afectado. Fíjense, podemos tener, ¿cómo es la clasificación del neumotórax? ¿Sí? Radiológica, si tomo la línea hemiclavicular, el que está por afuera de la línea clavicular sería grado 1, el que está a nivel de la línea hemiclavicular sería grado 2, y el que está por dentro de la línea hemiclavicular sería grado 3. La tomografía computada es un elemento que debe ser
tenido en cuenta, pero con el paciente estable, nunca con el paciente inestable. ¿Está? Fíjense a este nivel, cómo se lee en trauma, y acá vamos a hacer este repaso, una radiografía. Vía aérea, miro la vía aérea. A. B. Ventilación, miro los pulmones. Acá veo que falta. B. C. Circulación, veo la silueta cardíaca y los vasos. D. Hay una diferencia, la van a encontrar. A mí me parece muy útil que ustedes puedan usar como diafragma. La D. Y E serían las líneas externas que puedan llegar, los huesos y las cosas externas, catéteres, sondas que tenga el paciente. ¿Está claro? A, B, C y D. Esa es la manera de ver una placa a nivel con el trauma. No va a ir, no estoy diciendo que lo que ustedes puedan aprender en radiología no es correcto. Estoy diciendo que el sistema de examen de una placa radiográfica en el showroom es más útil de esta manera, nada más. Fíjense las líneas que le había mostrado. Este esquema obviamente se refiere a un emitor diferente a este, pero en la placa radiográfica pueden ver cómo se estima el borde pulmonar. Esto es neumotórax, esto es pulmón aplastado, y por dentro y por fuera las diferencias que hay. ¿Está claro? Bueno, tratamiento del neumotórax. El neumotórax simple, mejor dicho, que no sea hipertensivo, no es simple porque es traumático en este caso. El tratamiento se hará con la colocación de un tubo de drenaje torácico. La colocación de un tubo de drenaje torácico se elegirá el cuarto espacio intercostal, la línea axilar media o entre la línea axilar media y la posterior. Se infiltra, se localiza el espacio, se localiza la pleura, se abre, se explora con el dedo, ya les mostraré el video correspondiente a esta práctica, y se coloca un tubo de drenaje. ¿Está? El tubo de drenaje, por lo general, se trata de que del examen, esto sería E, y el tubo endotraqueal que se encuentra acá también sería otro paso a definir con el E. ¿Está claro? A, B, C, D y E, estos elementos. ¿Sí? Bueno, este es el pulmón que no se reexpandió y esto se ve un pulmón reexpandido. Manejo del neumotórax. Manejo clínico del neumotórax. Oxigenación como en el anterior. Drenaje del emitórax dañado y monitoreo de la ventilación. La evaluación del deterioro por el desarrollo del neumotórax, atención. ¿Qué puede pasar? Hay que ver que el neumotórax, si yo lo voy a poner en un respirador, sea importante el drenaje, puesto que puede transformar en un neumotórax simple a un neumotórax a tensión, inclusive en el transporte. Ya vamos a ver cómo se maneja el neumotórax a tensión y la diferencia que hay en un neumotórax que no es a tensión a un neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión. Fíjense en la diferencia del esquema. El aire en el espacio pleural que se ha transformado en real no puede salir. Esto va aumentando. Esto empuja el mediastino hacia el lado sano. Al empujar el mediastino hacia el lado sano, las venas cava superior y más aún la inferior que pasa por el ostium de la misma,
provoca una angulación, entonces le llega poca sangre al corazón, por lo tanto va a tener poca sangre para poder impulsar la economía del organismo. Las venas del cuello estarán distendidas y hasta ahí parecería que estamos frente a un taponamiento cardíaco. Pero si miramos cuál sería la diferencia en el cuello, es que la tráquea está desviada para el lado sano. En el tórax, que este hemitórax no va a tener sonido respiratorio. ¿Está claro? Disnea progresiva. El paciente con un neumotórax hipertensivo que se está transformando en un hipertensivo, primero refiere la pérdida de aire, la falta de aire. Luego aumenta en forma importante la falta de aire. ¿Está claro? Esa disminución, esa ausencia unilateral de los ruidos respiratorios, la vena del cuello están dilatadas, puede haber o no un enfisema subcutáneo y puede haber o no cianosis, pero sí hay desviación de la tráquea. A nivel de la placa, vamos a observar A, vía aérea totalmente desplazada. Acá hay una contusión pulmonar, mediastino totalmente desplazado. Podemos ver la tráquea donde tendríamos que ver el corazón, signo de la columna desnuda. Las costillas horizontalizadas. El diafragma aplanado, puesto que ha aumentado la tensión arterial. La tomografía, que a título académico solamente, con el desplazamiento completo del mediastino hacia el lado opuesto. El tratamiento, el diagnóstico es clínico. Generalmente no se llega ni a la placa. Con alguien viene, falta de aire en forma importante. Ingurgitación yugular, desviación de la tráquea, sensación de muerte. El paciente dice, me muero, haga algo porque me muero. El diagnóstico debe ser hecho en forma inmediata y la práctica de colocar una aguja a nivel del segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular en el hemitórax afectado, debe ser realizada y el paciente tendrá una sensación como si se hubiera vuelto a la vida. ¿Está? Tenemos aquí esto sería inmediato y esto sería mediato. ¿Está? El tubo de drenaje torácico. Primero lo sacamos de la muerte con la punción torácica y le colocamos el tubo de drenaje torácico para darle una asistencia más estable. Hemotórax. Hemotórax existe, se establece por la presencia de sangre en el espacio pleural, no de aire en el espacio pleural. El espacio pleural puede contener hasta toda la volemia si se daña un vaso importante. Por lo tanto, podemos no tener hemorragias visibles, pero sí, un segundo, por favor, un segundo, y disculpen. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿quién habla? Sí, estoy en este momento dando el teórico de la cátedra. Llamo en un rato. Bien, tal vez. Bien. Estábamos que el contenido hemático en el hemitórax dañado puede ser
de 300 centímetros cúbicos si abarca o si ocupa el fondo del saco pleural, a 3000 si tenemos una hemotórax masiva. Esto dependerá mucho del estado clínico del paciente, de la cantidad de sangre que esté en el hemotórax y de la rapidez con que se junte esa sangre. Y aquí podemos observar, cuando hay aire y líquido, veremos esta línea, este nivel hidroaéreo, en este caso hemático aéreo, y si coincide con el espacio o con el arco anterior de la cuarta costilla, se estará en un grado 1. Si está entre el arco anterior de la cuarta costilla y del segundo arco anterior, o del arco anterior de la segunda costilla, grado 2, y si supera el arco anterior de la segunda costilla, será grado 3. Repito, grado 1, arco anterior de la cuarta costilla, grado 2, entre el arco anterior de la segunda y la cuarta costilla, grado 3, todo el pulmón, todo el hemitórax, perdón. ¿Está claro? Ahí podemos ver el grado 3. El tratamiento, ¿cuál va a ser? En primer lugar, el drenaje torácico, y dependerá mucho de la velocidad con que junte la sangre y qué daño tenga subyacente ese hemitórax. ¿Está claro? En algunos casos se necesitará la intervención del cirujano torácico en forma inmediata. Entonces, a la observación podremos, si el trauma es cerrado, podremos tener una equimosis a nivel de la piel. El paciente va a estar hipotenso, no nos podremos explicar dónde estará la sangre si no lo pensamos que puede estar en el tórax. A la ocultación del hemitórax vamos a encontrar que los ruidos respiratorios están disminuidos, y a la percusión en el neumotórax íbamos a tener hipersonoridad. ¿Y en este qué vamos a tener? Un sonido mate, No Doc. voy a escuchar nada. Mate. Muy bien. En el otro, hipersonoridad, y en este vamos a tener mate. Sí, perfecto. El manejo. Oxigenación, como en todos los pacientes. Reposición del volumen, o sea, le vamos a poner una vía corta, gruesa, con ringelatato o fisiológico. Esos son los cristaloides que lo dimos en la clase pasada. Y el drenaje torácico para poder descomprimir ese hemitórax. ¿Está claro? El cuidado prehospitalario específico mínimo. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a poner en la ambulancia un tubo de drenaje torácico. En el neumotórax hipertensivo sí le vamos a poner una aguja en la ambulancia. En este no le vamos a poner un drenaje, lo vamos a poner en la guardia. ¿Está? El drenaje se pondrá también en el cuarto espacio intercostal, línea axilar media y posterior. En este caso está colocado en el anterior, fíjense. Y vamos a tener el débito hemático. Juntada esa cantidad de sangre que va a ser evaluada la cantidad, podremos tener un débito horario, vamos a tener en cuenta el débito horario. Si yo dreno, o sea, alguien tuvo una lesión, un trauma en la avenida 3 de Abril, y yo estoy en el servicio de emergencia del hospital escuela, ¿está claro? Ahí, frente al hospital escuela tiene el trauma. Me lo traen al servicio de emergencia, le pongo un tubo de drenaje torácico y saco 1,5 litros de sangre. Si en ese cortito tiempo, en 10 minutos, juntó 1,5 litros de sangre, tengo una toracotomía. Debo hacer una toracotomía, porque el vaso que se dañó debe ser importante. Si tuvo el trauma ayer, me lo traen al servicio de emergencia y dreno, una vez puesto el drenaje, obviamente, 1,5 litros de sangre, no voy a hacer una toracotomía, porque tardó un día en juntar 1,5 litros de sangre. ¿Está claro? Voy a esperar y voy a empezar a contar
¿Cuántos centímetros cúbicos sale por hora? 200 centímetros cúbicos por hora durante las primeras 4 horas va a toracotomía. 500 centímetros cúbicos en la primera hora va a toracotomía. ¿Se entiende la conducta? Porque me da una Doctor, una sensación... pregunta curiosa. ¿Ese drenaje vuelve otra vez al paciente, esa sangre, verdad? ¿O se reemplaza por otra? ¿O? Ah, bueno, muy buena pregunta. En los centros sofisticados, sí, porque se tiene equipamiento para poder recuperar la sangre. En nuestro medio, no. Esto hoy puede ser reemplazada la toracotomía por una videotoracoscopía y me da una idea más importante. ¿Está claro? Cuando hay pacientes que vienen con esto. ¿Se entendió esto? Neumotórax hipertensivo, hemotórax, ¿se entendió? Doc, yo Sí, tengo una Doc. consulta. Sí. ¿Cómo es el tubo en el pecho si lo ponen en la guardia nomás, digamos? ¿Se hace ahí el procedimiento ahí? El drenaje torácico se hace en el servicio de emergencia, sí. Perfecto, gracias. Salvo que el paciente vaya directamente a quirófano, como en este caso. Claro, pero no es necesario entrar al quirófano para ponerle, digamos, el drenaje. No es necesario entrar al quirófano para poner un drenaje torácico. Perfecto, Se hace en la gracias. terapia, se hace en el showroom. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Doctor, las dos últimas opciones, drenaje de 200 centímetros cúbicos y drenaje de 500 centímetros cúbicos, serían en caso de que venga tarde. Claro, en el caso que el paciente no llegue y de entrada, no me digan que hace 20 minutos tuvo el trauma y ya dreno 500 centímetros cúbicos, ¿está claro? Lo que tienen que tener el concepto es que no depende solamente la cantidad de sangre que junto con el drenaje, o que saco con el drenaje, sino en el tiempo que se drenó. ¿Está? Hola. Sí, Doc, gracias. Bueno. Neumotórax abierto. Por ahí nos llegan víctimas con esto, que el aire entra y sale por acá. Esto va a ser más o menos serio, o más o menos comprometedor para el paciente, si este orificio es menor, igual o superior al diámetro de la glotis. El aire busca el lugar para pasar, el lugar más fácil, más sencillo. Entonces, si este orificio es mayor al de la glotis, el aire pasará por acá y no por la glotis. Por lo tanto, la ventilación se verá más comprometida cuando este orificio es mayor que la glotis. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende. Sí, doctor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en el sitio, si lo fui a buscar, o si llegó al servicio de emergencia así, lo que tengo que hacer cuando yo vea esto directamente es tapar 3 de sus 4 lados. ¿Está? De manera que este orificio queda redondo, yo lo transformo en uno lineal. Entonces el paciente va a tener cierto confort de su ventilación. ¿Se entendió? Doctor, Sí, doc. disculpe, una pregunta. ¿Por qué sería los 3 lados y no como cerrar la herida, digamos? Porque este lado, el tercero que no está sellado, permite que el aire salga. Si yo sello todo, estoy transformando en neumotórax. Es decir, Claro. regular el paso, ¿no? ¿Ah? Si el pulmón está lastimado, va a seguir largando aire y me va a llevar a un neumotórax hipertensivo.
Claro, entiendo. O sea, que se hace como una especie de ventana. Exactamente. Tengan este concepto. Alguien normal, en su estructura normal, con un neumotórax grado 1, grado 2 o grado 3, puede vivir. ¿Está claro? Alguien normal, que no tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nada de eso, puede vivir. ¿Está? Con un neumotórax hipertensivo no puede vivir, porque se asocia a trastornos cardiovasculares. ¿Sí? Y con una traumatomía importante, tampoco. ¿Está? Sí, Doc. Puede ser que tengan esto. Que venga el paciente con un arma incrustada. Este arma no es retirado en el sitio, no es retirado en el servicio de emergencia, sino es retirado en el quirófano, una vez que yo ya puedo observar qué órganos dañó. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se lo fija a la piel para que no se mueva y no siga dañando, se lleva al quirófano y es retirado en quirófano, bajo visión directa. ¿Ah? Bueno, lesiones cardíacas en trauma cerrado. El 76% están asociadas a traumatismo del esternón. Choco de frente, el volante del vehículo se pega contra el esternón y me lastima el corazón. ¿Está? El 18% de los pacientes con lesión esternal no tenía lesión cardíaca y la incidencia es de entre el 10 y el 20% en trauma cerrado de tórax. ¿Está claro? Las lesiones cardíacas también se hacen en traumas abiertos, pero estamos hablando de trauma cerrado. En el trauma cerrado sucede a veces lo siguiente: se comprime el esternón, se puede dañar el corazón y los grandes vasos, aumenta la presión a nivel del corazón y que la sangre es como si fuera para atrás. ¿Ah? Entonces tenemos lo que se denomina la asfixia traumática y puede haber ruptura de miocardio generando taponamiento cardíaco. ¿Qué voy a tener en este caso? En la asfixia traumática. Petequias en la cara, en el tórax, tumefacción de la cara, plétora, la cara totalmente edematizada y edema cerebral. ¿Cómo es la foto? No. Esos casos que no se dan muchas veces, se dan en el trauma frontal, sin airbag fundamentalmente, o con desplazamiento del asiento contra el volante del vehículo, o en algunos casos cuando se caen elementos muy importantes y provocan un aplastamiento del tórax y el corazón. Taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco tenemos otra cosa. En el líquido, en el espacio pericárdico, se junta líquido. Entonces, la forma que tenía antes el corazón en la radiografía no la vamos a tener. La demostración va a ser este corazón en botella. ¿Está claro? Que clínicamente, ¿qué tendremos? Paciente con hipotensión, ingurgitación yugular, puede tener desvanecimiento, pero con tráquea central. Los complejos electrocardiográficos van a ser disminuidos. Vamos a tener no vamos a percibir bien los sonidos cardíacos y ecográficamente encontraremos líquido por fuera del corazón y dentro del pericardio. Este es el ventrículo izquierdo, esto es la pared del ventrículo izquierdo, este es el tórax y este es un líquido que se está encontrando en el espacio pericárdico. Esta es una placa que demuestra más evidentemente el signo de la botella, de la bota vasca, o sea, de esas botas de tomar vino, ¿no? Y el tratamiento inmediato es la punción pericárdica con la extracción el contenido, si se puede, o la apertura
con un drenaje subsifoide, que ya les mostraré el video correspondiente. En algunos casos nos encontramos con este caso que tenemos que realizar una toracotomía de urgencia. Esto lo hemos hecho en la sala de rayos con mis alumnos hace muchos años. Por eso es la falta de prolijidad en la foto. Hemos abierto, hicimos una toracotomía de urgencia en heridas de arma blanca. Se suele dar cuando hay paro cardíaco, por herida de arma blanca con taponamiento cardíaco. Uno hace una toracotomía de emergencia, abre el pericardio y sutura el miocardio, y puede llegar a tener éxito. No se hace la toracotomía de urgencia o de resucitación en los traumas cerrados. Está más habilitado el cirujano a hacerlo en el trauma abierto para parar la hemorragia miocárdica. Otros mecanismos traumáticos del tórax. Ruptura aórtica. La producción, el mecanismo de producción es la desaceleración de los choques frontales, en algunos casos la desaceleración por las caídas de altura. El ocupante de los asientos delanteros tiene un aplastamiento con la parte anterior del vehículo, y en los traumas cerrados laterales puede haber también lesión de la aorta cuando la introducción de la puerta es mayor a 38 centímetros. O sea, en el mecanismo, si ustedes se acercan a un vehículo que tiene hundida la puerta más de 38 centímetros, pensar que el ocupante que está sentado en ese nivel, en ese asiento, puede tener una lesión de aorta por desaceleración. En la ruptura de aorta, en algunos casos, el paciente llega vivo y nos permite hacer una radiografía de tórax. Ocasionalmente, una tomografía de tórax. Muy difícil que eso suceda. Hay un ensanchamiento del mediastino de más de 8 centímetros, la radiografía de frente con desaceleración horizontal vertical, hay un borramiento del botón aórtico, ya se lo voy a mostrar en la placa, se forma como un gorro frigio en la parte apical del pulmón izquierdo, se desvía la sonda nasogástrica si el paciente la tiene puesta hacia el lado opuesto, hacia el lado derecho, baja al bronquio izquierdo y hay un ensanchamiento de la línea paratraqueal derecha. Veremos todo esto. La tráquea desviada, el bronquio fuente izquierdo descendido. Acá se ve el gorro frigio por el ensanchamiento del mediastino. Y la sonda no se alcanza a ver muy bien. Acá se ve el neumotórax drenado, el ensanchamiento del mediastino tomográfico y una maniobra de poder hacer diagnóstico y también tratamiento con la colocación de stent, hoy con la tecnología adecuada, es la angiografía. Esta es una lesión del callado aórtico. La clínica. El paciente va a estar hipotenso una hipotensión arterial, trastornos en la conducción cardíaca, soplo sistólico en el botón aórtico, trastornos o diferenciación entre el miembro superior, que puede ser normotenso o hipertenso, e hipotenso en los miembros inferiores. Va a tener dolor que puede corresponder o puede referir también en el espacio interescapular por daño del nervio recurrente, puede tener disfonía y puede tener disfagia por compromiso del hematoma o por el hematoma, compromiso del esófago. Aquí pueden ver
las lesiones traqueobronquiales. ¿Se entendió lo de trauma de aorta? Sí, se entendió. Bien. Lesiones traqueobronquiales. Doc, ¿Cuándo se ¿sí? en ese caso el trauma aorta sí te lleva a urgencias que hay que hacer. Si el paciente llegó vivo con un trauma aórtico importante, tengo que conservar la vía aérea permeable, realizar una vía venosa segura, tratar de realizar el diagnóstico con los medios que tengo y tratar de contactar a un hemodinamista en este momento. ¿Por qué? Porque la colocación de un stent sería el gol estándar del primer tratamiento del trauma aórtico. Ok, Doc, gracias. Lesiones traqueobronquiales. Cuando lesiona un bronquio, no siempre hay neumotórax, fíjese, pero sí hay neumomediastino. El paciente puede tener enfisema subcutáneo. Aquí vemos el neumomediastino. Y lo vamos a... Frecuentemente pasa desapercibida la lesión traqueobronquial. Pero muchas veces corresponde a contusiones, o sea, traumatismo cerrado, y muy rara vez al penetrante, salvo que sea, ¿por qué? Porque generalmente uno lo puede descubrir más fácil al traumatismo penetrante. Puede haber un neumotórax persistente cuando hay neumotórax y trauma penetrante. El bronquio está dañado, entonces forma un neumotórax, ponemos drenaje y se mantiene, nunca se expande ese pulmón. Entonces ahí estamos en presencia de una lesión bronquial con neumotórax. ¿Está? En los casos donde no hay neumotórax, si realizamos la tomografía vamos a encontrar el neumomediastino como se observa en esta tomografía, con los pulmones reexpandidos. Y vamos a encontrar esta imagen que asusta, que es el aire en el celular subcutáneo. El diagnóstico de las lesiones traqueobronquiales puede hacerse por la fibrobroncoscopía y la sospecha muchas veces por el enfisema subcutáneo. No siempre el enfisema subcutáneo es el equivalente de una lesión traqueobronquial, muchas veces puede ser por lesiones de los alvéolos o blebs subpleurales que van por la vaina perivasculares y peribronquiales y se manifiesta en la cara como esto que podemos observar en esta foto de la paciente. El tratamiento, asegurar una vía aérea y la ventilación. Si tienen neumotórax, realizar el drenaje torácico. Si la lesión traqueal es importante, deberá ser reconstruida o solucionada por cirugía. Si no es importante y no se la descubre, y no hay neumotórax, el enfisema subcutáneo no se hace absolutamente nada. Lesiones diafragmáticas. Paciente que viene al servicio de emergencia o viene a la terapia intensiva por un neumotórax que en forma brusca, un trauma cerrado. Este es un paciente que lo tuve que asistir yo, y entró primero a la unidad coronaria, un paciente joven, con dolor intenso, se interpretó como un infarto, de ahí le sacan una placa radiográfica, ven una imagen donde no hay parénquima pulmonar, me llaman a mí por la presencia de un neumotórax en el hemitórax izquierdo, y cuando me pongo a revisar el paciente veo esta liñita y pienso que puede corresponder al diafragma o algo que está arriba. Digo, le vamos a poner una sonda nasogástrica. ¿Y qué sucede? La sonda nasogástrica es así, entra
al abdomen, sale del abdomen y siempre estando dentro y se enrolla en el tórax. Una lesión diafragmática, muy raro este caso, en el trauma cerrado, sin antecedente de un trauma abierto. ¿Por qué? Porque se da más en pacientes que tuvieron un trauma abierto, que no se sospechó la lesión diafragmática, entonces la hernia se mete en ese antiguo orificio agrandado a ese nivel. Por lo tanto, con la sonda nasogástrica hemos hecho el diagnóstico de una hernia diafragmática con contenido gástrico. ¿Se entendió? No son frecuentes, o casi son infrecuentes, por decir así, en el lado derecho, porque el hígado es difícil que suba al tórax, generalmente se dan todas en el lado izquierdo. El contenido puede ser gástrico o colónico en la mayoría de las veces, y ocasionalmente puede ir el vaso arrastrado al hemitórax izquierdo. Y así llegamos a las lesiones esofágicas. Las lesiones esofágicas generalmente pasan inadvertidas. El paciente no se da cuenta que tuvo un trauma esofágico. Generalmente son endoluminales por ingesta de algo que lastimó el esófago, ocasionalmente por un trauma muy severo en el epigastrio que provoca el desplazamiento del aire del estómago hacia el esófago, y eso provoca una efracción de las paredes del esófago. ¿Está? El estómago con aire, un trauma muy severo en el epigastrio, sube en forma rápida y estrepitosa el aire hacia el esófago y eso rompe el esófago. ¿Está? El paciente refiere generalmente todo hacia el trauma, todo el dolor referido hacia el trauma, y luego puede comenzar con fiebre, disfagia, se comienza a tener mal estado general, se hace una placa, puede haber neumomediastino, que generalmente se ve en la placa más de perfil que la de frente, y podemos tener cierto derrame en el mediastino, o bien si se abre esto hacia la pleura, podemos tener un derrame pleural. Es un caso muy grave, se descubre generalmente a los días de haberse producido, y el tratamiento consiste en desfuncionalizar el esófago con una esofagostomía, drenar el mediastino y en su defecto drenar el tórax, y en algunos casos últimamente se pueden colocar clips en forma endoscópica con cierto éxito, dependiendo de la lesión. ¿Alguna pregunta? No, No, doctor, muy claro todo. Las lesiones de columna, acuérdense lo que ya hemos visto. Si la columna está alineada, la médula no sufrirá. Obviamente, esto es un corte anatómico, ¿no? Si la columna no está alineada, la médula sufrirá. Si mantenemos la alineación de la columna, no dejaremos paralíticos a futuro, si no hay lesión medular. Pero si no mantenemos la alineación de la columna, sí fabricaremos nosotros paralíticos para la sociedad. ¿Se entendió el concepto? Esta es una columna, un daño discal sin que haya luxación, y este es un daño discal con luxación. En todo transporte, en todo nivel, debemos mantener y preservar la integridad de la médula. Ese es el sentido. El hueso soldará, la médula ya no. En resumen, la cavidad torácica contiene órganos vitales.
el menor tiempo empleado en el reconocimiento de las lesiones y de los órganos dañados y la aplicación del tratamiento adecuado podrán brindar un resultado a la víctima muy favorable y el enlentecimiento de esas medidas les brindará resultados muy desfavorables. ¿Se entendió? Sí, Doc. Bien. Vamos a ver cómo sería esto. Creo que estamos en tiempo, pero miraremos este es un paciente que llegó al servicio de emergencia de Salta, donde estaba trabajando un amigo, que decir, ay, perdón. Que es este cirujano, se cayó de un quinto piso y llegó en paro y con shock. El cirujano pensó que se trataba correctamente de un taponamiento cardíaco y realiza una toracotomía en el servicio de urgencia. Doc, disculpe. El paciente había llegado en paro. Doc, ¿Sí? me parece que no se está reproduciendo el video. Nosotros no lo vemos. ¿Ah, no lo ven? No. Estamos viendo la carpeta donde estaba el video, Doc. ¿Y Me ahí parece, ustedes Doc, ven que lo que yo estoy viendo o no? estamos viendo la carpeta nada más. Me parece que tiene que compartir la pantalla, pero del video, porque ahora se ve la de la carpeta nomás. Vamos a abrir el video. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí sí. Sí, doctor, ahí sí. Se están haciendo masaje, reanimación cardiopulmonar y la toracotomía. Así es como se hace una toracotomía de urgencia. Vamos a ver si puedo compartir esto. ¿Ahora se ve? Ahora no, otra vez. Sí se ve. Carpeta. Se ve. Se lo desfibriló, se hace masaje cardíaco a cielo abierto. Luego se descubre que hay sangre
taponamiento cardíaco. El paciente comienza a latir, se lo masajea nuevamente. No, este no es, perdón. Y se abre, ahí se ve, Sí, Sí, Doc. el otro hemitórax para poder abordar la lesión cardíaca que está frenando este clamp. Se coloca el trocar de fino quieto con el paciente vivo. Esto yo lo muestro así del costado porque está en crudo. No está editado esto. Ahí está agarrando el daño de la orejuela. El clamp. Bueno, esto es nada más que para que tengan la idea de cómo se trabaja en el servicio de emergencia ante y la rapidez con la que hay que actuar para que el paciente pueda vivir. ¿Se entendió? doctor, ¿y se salvó el paciente? Sí, pasó a terapia. A los 4 días el paciente hace un paro nuevamente, entra en sepsis, en hipotensión brusca y tenía una lesión abdominal. Bueno, ahora les muestro el drenaje torácico. ¿Están viendo ahí o no? Sí. Sí, Doc. Sí, Doc. Vamos a pasar por alto esto, en razón del tiempo. Para mostrar la técnica puntualmente. Bueno, esta es la zona. Línea axilar media. Línea axilar posterior. Entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, ahí en la línea axilar media será colocado el tubo a nivel del cuarto espacio intercostal, que es aproximadamente retropectoral a nivel de la mamila. Vamos a ir más rápido para que puedan pasar al práctico ustedes con el doctor. Se prepara el campo. Se usa Esto anestesia también. local. Eso también sería emergencia, doctor, tipo en la Sí, sala de emergencias. esto se hace, esto es para el neumotórax, para el hemotórax, para estos casos se hace esto. Se anestesia el espacio intercostal. Acordarse que en el borde inferior de las costillas van la arteria y las venas. Entonces se usa el espacio intercostal por encima del borde superior de la costilla inferior. Se aspira, a ver si viene el contenido.
Se diseca el celular subcutáneo y el músculo por este nivel acá. Y luego se perfora. Vamos a ir acelerando un poquito. Se choca contra el espacio. Una vez que penetra uno en el espacio, coloca el dedo. Ve la salida de líquido, sangre o aire. Y se coloca el tubo de drenaje, que se fija con puntos a la piel. Ese tubo de drenaje es colocado y fijado a posteriori, en este caso fíjense también para la neumotora, a un sistema que va bajo agua para que el aire no entre. Permita salir y no entrar. Esto es muy sofisticado. Nosotros usamos frascos de mayonesa a veces. ¿Alguna duda? No, se entiende todo. Bueno. Yo los dejaría para que se pueda hacer la distribución de que vayan con el doctor Mizrahi, porque le robé mucho tiempo ya. Exacto, ahí está esperando, ansioso. Sí, hay gente que está yendo con el doctor Mizrahi